Agarraos fuerte, exploradores, porque hoy vais a descubrir una leyenda única y singular. La leyenda de la bestia de Gevaudan. Desentraña la verdad detrás de uno de los misterios más apasionantes entre el final de la era moderna y el inicio de la contemporánea. Deja que tu imaginación te lleve a la Francia del siglo XVIII, donde una aterradora criatura conocida como la bestia sumió a todo el país en un estado de miedo e incertidumbre, dejando un rastro de destrucción que quedará inmortalizado en los anales de la historia. Nuestro viaje comienza en una pintoresca provincia del centro-sur de Francia, una región conocida como Gevaudan. La paz y la tranquilidad de este paisaje rural quedaron destrozadas cuando de las sombras de los densos bosques surgió una criatura como ninguna otra. La región fue asolada por una misteriosa y críptica bestia devoradora de hombres que se decía era un híbrido entre lobo y perro. Los ataques, que cubrieron un área de unos 80 kilómetros, se dice que habían sido cometidos por uno o varios animales con una cabeza grande con formidables dientes y largas colas, según testigos de la época. Los cuentos de las atrocidades de la bestia se extendieron como la pólvora, no solo en Gevaudan, sino por toda Francia. Se hablaba de plazas, tabernas y mesas. Todos tenían una versión de la historia, cada una más espantosa y aterradora que la anterior. Incluso el propio rey de Francia quedó absorto en la saga de la bestia Gevaudan, derramando innumerables informes, relatos y testimonios en busca de respuestas. El número de víctimas difiere según las fuentes. Un estudio estimó que hubo 210 ataques, resultando en 113 muertes y 49 heridos, con 98 de las víctimas siendo parcialmente devoradas. Otras fuentes afirman que las víctimas mortales fueron entre 60 y 100 adultos y niños, así como 30 heridos. Muchas de ellas aparecían con la garganta seccionada, y algunas incluso sin cabeza. El rey, convencido de que la situación había ido demasiado lejos, envió a sus mejores cazadores a Gevaudan. Estos guerreros experimentados eran buscados en todo el reino, famosos por su habilidad y su intachable historial de cacerías exitosas. Pero ni siquiera ellos eran rival para la astucia y la fuerza de la temida bestia. Soldados, cazarrecompensas, todos volvían sin éxito. Las hipótesis sobre la naturaleza de la bestia iban desde la de un lobo con dimensiones anormales, pasando por un animal desconocido, un hombre lobo y hasta incluso un asesino en serie. También se barajó la idea de una bestia infernal o la de una criatura encargada de ejecutar un castigo divino a los habitantes de la región. La primera víctima oficial fue Jean Boulet, una joven de 14 años que murió en el pueblo de Ubax. La víctima fue enterrada sin sacramentos, lo que quiere decir que no pudo confesarse antes de su muerte. Sin embargo, aún existe un registro del día de su muerte en la que el párroco dice que ella fue víctima de la bestia feroz, lo que sugiere que no fue la primera víctima, pero sí la primera documentada. Un joven vaquero de 15 años fue perseguido por la bestia, pero pudo refugiarse entre su ganado. 2 cazadores de la zona dispararon a la bestia, que en 2 ocasiones cayó y se levantó. Huyó hacia el bosque. La partida de caza, que fue organizada para el día siguiente, resultó un fracaso. 2 campesinas dijeron que habían visto al animal salir cojeando durante la noche. Así fue como la bestia fue herida por primera vez. El 31 de diciembre de 1764 el obispo de Mende, Monseñor Gabriel Florent de Choiseul-Beaupré, y conde de Gevaudan, llamó a la oración y la penitencia. Este llamamiento pasó a la historia como la Orden del Obispo de Mende. En el texto, el obispo llamaba a la bestia la plaga enviada por Dios para castigar a los hombres por sus pecados. Poco después tuvo lugar la conocida como la Batalla de Portefaix, donde 7 hijos, 5 varones y 2 niñas de entre 8 y 12 años de edad, fueron atacados por la bestia. La bestia giró en torno a los niños que adoptaron una posición defensiva con sus varas en las que habían insertado hojas de cuchillos, para una eventual defensa. Se apoderó de uno de los chicos más jóvenes, pero los demás lograron pinchar a la bestia con la ayuda de las varas, hasta que lo soltó. Aún así, tuvo tiempo para devorar una parte de la mejilla derecha de su víctima. El señor de Saint-Priest informó al señor Averdy de esta lucha y como premio por su valentía, el rey se ofreció a pagar la educación de Jacques Portefaix, el mayor de los chicos, que alentó a los demás a hacer frente a la bestia. De este modo, Portefaix fue admitido en los Hermanos de la Doctrina Cristiana, de Montpellier. Las medidas adoptadas fueron ineficaces. Pese a que las pequeñas batidas estuvieron bien organizadas, fueron en vano. La bestia continuó sus ataques durante todo el año 1766. Sin embargo, parece que su procedimiento había cambiado un poco, era menos audaz y más cautelosa. El último caso se dio en un lugar conocido como Sogne d'Auvers. El animal fue visto en un cruce de caminos, y recibió un disparo en el hombro. Rápidamente, los perros del marqués llegaron para prender a la bestia. Posteriormente fue llevada al castillo de Besque, en Charaix, residencia del marqués de Abcher. El notario Marín estableció un informe muy preciso de las dimensiones del animal. En el momento en que Chastel, o Gilbert, pidieron una entrevista con el rey para presentarle a la bestia, esta petición fue cancelada debido al estado de putrefacción del animal. Fue enterrada en unos jardines sin nada para preservarla. Según las descripciones de la época, muy probablemente exageradas, se pueden sacar varias conclusiones que nos pueden ayudar a establecer su identidad. Ciertamente pudo ser un animal grande.
Por otro lado, el hecho de que la mayoría de víctimas mortales fueran mujeres y niños, algunas de las cuales presentaban signos evidentes de haber sufrido abusos antes o después de su muerte, hace creíble la teoría de que una o más personas, aprovechándose de las circunstancias, dieran rienda suelta a sus peores instintos. Algo probable también es que en esa zona hubiera un híbrido producido entre un perro y un lobo o entre dos razas grandes de perro. Son relativamente frecuentes y conocidos los casos de cruces fortuitos entre perros y lobos, ya que comparten un material genético prácticamente idéntico y pueden generar descendencia con capacidad reproductora. También es posible que fuera un animal exótico. En el siglo XVIII en Europa, ya vivían en cautividad numerosas especies exóticas procedentes de todo el mundo, como leones, leopardos, tigres, hienas y pumas. Actualmente, la región donde cayó la bestia, así como los alrededores, utilizan la leyenda para provecho propio. Hay museos, estatuas y centros pedagógicos que hacen referencia a la bestia, cazarrecompensas, campesinos, ganaderos, reyes, soldados, obispos. Todos se dan cita en la famosa historia de la bestia de Gévaudan, y todos vieron sus vidas afectadas de una u otra manera por este misterio. Si te ha parecido interesante esta leyenda, te animamos a ver la película francesa El Pacto de los Lobos, de Christophe Gans, que trata sobre esta leyenda otorgándole un toque de acción y de exageración cinematográfica. Gracias por habernos acompañado en este viaje hasta una de las historias más misteriosas de la Europa del siglo XVIII. Da un like y suscríbete, eso nos ayuda a seguir trayéndote las historias más interesantes sobre esa otra realidad en la que todos habitamos. Hasta la próxima, exploradores.